Después de todo lo que ha dicho Marina, no sé qué puedo agregar yo, digamos. Pero como hablaron de la experiencia, digamos, quiere decir que uno es viejo suficiente como para tener bastante experiencia. Yo voy a hablar algo de algunas características que tuvieron algunos programas de estabilización en Argentina, ya que esto es inflación y programas antiinflacionarios. Alguna característica que tuvieron algunos programas de estabilización que fueron exitosos, al menos en el corto plazo. ¿Y qué cosas, qué elementos uno puede ver ahí que son comunes a esos? ¿Y cuál es la diferencia, en todo caso, con la situación hoy día o la situación que heredó este gobierno y que complicó la posibilidad de estabilizar la tasa de inflación? Cuando hablamos de inflación, creo que todos recordamos, sabemos que la inflación tiene en este país ya 78, casi 80 años de vida. Empezó en el 45, cuando la tasa de inflación llegó a 20%. Hubo solamente 2 periodos con 2 años, que acá el historiador económico conoce bien, a fines del siglo XIX, que en el 86 creo que fue en el 90, pero nunca había llegado al 20%. Y de ahí en más tuvimos una tasa de inflación que solamente en 18 de esos 78 años estuvo por debajo del 10%. 10 años en la convertibilidad y 8 años, 2 años aquí, 2 años allá, digamos, y que tuvo un periodo del 75 al 85 donde la tasa de inflación fue 100%, fue arriba del 100% por año, con la excepción del año 86, ¿no? Esa es la historia de inflación que tenemos y que hace muy particular el caso argentino. Entonces, digo, hay como 4 tipos de inflación. Si ustedes me permiten, acá los colegas me permiten esta clasificación. Esas inflaciones de 1 a 10%, cuando uno tiene 1, 2, 5, 10%, 15%. Digamos, ¿qué es lo que pasa en el mundo desarrollado y en muchos países en desarrollo hoy día? Y eso requiere política monetaria y fiscal, ¿no? Ortodoxia. Después hay una segunda, que es aquella que va entre 20 y 50 o 60, y esa requiere, yo creo, otra estrategia. Hay una tercera, que es la de alta inflación, que conocimos en Argentina allá por el plan austral, cuando la inflación es 20% mensual, o 30% mensual. Y después está la hiperinflación, que también conocimos en Argentina. Conocimos todas, le pasamos todas, menos la de 1 menos 10, menos la primera, de 1 a 10. En esa no tenemos mucha experiencia, pero en las otras sí. Bueno, la hiper es relativamente, comillas, más fácil de parar. Digamos, hay mucha discusión, pero si en una hiperinflación uno no tiene la más remota idea de qué pedir de salarios y qué pedir de aumento de precios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único factor que coordina las expectativas? El tipo de cambio. Uno mira el tipo de cambio y dice, subió 10%, 20%, 1000%, y ya yo voy con los precios, ya voy con los salarios. Si uno logra parar el tipo de cambio, de alguna manera eso coordina al resto de los elementos de la economía. Pero bueno, dejemos la hiper de un lado y hablemos de los programas de estabilización de la Argentina, que tienen que ver básicamente con el periodo con las tasas de inflación estas que van entre 20 y 40, o las otras de alta inflación. Y digo, hubo muchos programas, tenemos mucha experiencia con la inflación y mucha experiencia con los programas antiinflacionarios, que algunos comenzaron como exitosos y al final terminaron todos mal, digamos, si no, no estaríamos discutiendo sobre la inflación de vuelta a nuestros días, ¿verdad? Pero empecemos con el... Yo creo que encontrar algunas características comunes de esos éxitos, al menos por un periodo de tiempo, ¿no? El primero fue el del Perón de la segunda presidencia, el programa de estabilización del año 52. La inflación en el 51 había llegado a casi 40%, era 39%, había sido 37% un año antes. Perón ya había ganado la elección y llegó el momento de decir qué hacemos con la inflación. Pero ya antes lo había puesto a Gómez Morales, que ya había hecho correcciones, había ajustado el déficit fiscal, había reducido mucho el déficit fiscal, había reducido la plata que el Banco Central le pasaba al IAPI, que era un disparate, más o menos 15 puntos del producto por año, y había reducido la expansión monetaria. Cuando Perón le dijo, larguemos el programa,
el tema era cómo coordinábamos el programa. Entonces Perón trató de convencer a los sindicalistas que tenían que no pedir aumentos salariales por 2 años. Un aumento ahora y no hubo manera de ponerse de acuerdo, le hicieron huelgas, etcétera, etcétera, hasta que Perón dijo basta, dijo se acabó las paritarias por 2 años y congelamos los precios y no hay paritarias por 2 años. Y fue un programa con este condimento de política fiscal bastante más contractiva y con política monetaria menos permisiva, que fue exitoso, ¿no? Bajó la inflación ya de 40 a menos del 10%, 5 o 6% en el año 53 y 54, en el 55 llegó el momento del golpe, la inflación se movía ya para arriba, pero alrededor del 10%, pero fue exitoso un tiempo. ¿Y qué característica tuvo? Una combinación de política fiscal, monetaria y de acuerdo entre actores, acuerdo impuesto en todo caso, ustedes quieren, pero acuerdo entre actores, de actores económicos por el lado de los salarios y por el lado de los precios. Después vino Frondizi, tomando algunos casos. Frondizi es distinto, ¿no? Frondizi, bueno, da para hablar mucho, está de moda hablar de Frondizi, de la parte del desarrollo de Frondizi, pero nadie habla tanto de la parte de sus políticas antiinflacionarias, ¿no? Y Frondizi la inflación hizo una política muy expansiva de entrada, la inflación llegó casi 100%, y en 6 meses llegó al 100% la inflación, y después se quedó en 70, 80% y no sabía cómo bajarla. Ya había hecho todo su programa de desarrollo, había acordado con las petroleras, había acordado con las fábricas de autos, etcétera, etcétera. Entonces lo llamó al Sogaray y le dijo, acá está, haga lo que tenga que hacer. Y el Sogaray es una política súper ortodoxa, que lo que hizo es una contracción monetaria fenomenal, ¿no? Y aparte de la contracción monetaria fenomenal, hizo una reducción del déficit fiscal muy grande y nada más. Digamos, acá no hubo acuerdo de ningún tipo. Y fue muy exitoso. En un año la tasa de inflación bajó de 80 a 90% a 10%. En el 60 y 61. El problema que hubo es que el nivel de actividad económica cayó 6% y los salarios cayeron alrededor de 20%. O sea, fue exitosa bajando la inflación con una fuerte bajada del salario y con una fuerte caída del nivel de actividad económica. A diferencia del programa que mencionaba antes de Perón en el 52. Después el otro programa es el de Krieger. Krieger hace básicamente un acuerdo, le pide a las grandes empresas, más que le dice a las grandes empresas, señores, tienen que ayudarme, y fija un aumento salarial razonable inicialmente, pero dice hasta acá vamos, y al mismo tiempo reduce el déficit fiscal, que le había recibido un déficit fiscal bastante ordenado del gobierno radical anterior, digamos que aparte le ha habido extraordinariamente bien, y tenía un déficit fiscal de 3,5 puntos, lo baja un poco, pero muy poco, y hace una política monetaria no necesariamente muy contractiva. Y la verdad que le fue, desde el punto de vista de las variables económicas, muy bien, ¿no? La economía creció 6% al año siguiente y 10% en el año 69. El salario cayó 5% nada más en ese periodo. Después vino el cordobazo, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, de vuelta, ¿cuál fue la característica de esta política? Combinó política monetaria con política fiscal con un acuerdo de precios y salarios. Acuerdo impuesto en el caso de los salarios, acuerdo conversado más bien en el caso de los precios. No voy a contar todas las historias, está el Perón del 73, el proceso fue un desastre desde muchos puntos de vista, pero aparte no logró bajar nunca la inflación, por más que intentó con 5 programas distintos. Y después el otro es el Plan Austral. Y el Plan Austral lo que hace es tomar una inflación, cuando nosotros llegamos al gobierno, de casi 20-25%, y mensual, perdón, sí, claro, sí, era de otro ritmo, sí, es de alta inflación, era 25% mensual, y cuando llegamos ahí nos pusimos a pensar, y entonces, a ver qué hacemos, y bueno, nos imaginamos alguna idea teníamos, que había que intentar hacer, e hicimos el Plan Austral, y no fue muy bien. ¿Y qué combinaba el Plan Austral?
una reducción fuerte del déficit fiscal, que ahora después si quieren vemos cómo se produjo la reducción del déficit fiscal, medio mágicamente cayó de 8,5 a 2,5% del producto casi instantáneamente. Hubo un intento de política monetaria más razonable, aunque nosotros no manejábamos el Banco Central, aquí no hay problema, para un programa antiinflacionario. Nosotros, digo, ese equipo de Surril no manejaba el Banco Central. Sí, pero después, fue 18 meses después del comienzo del programa, ese fue el problema. Y después, ¿pero qué? Fuimos muy exitosos. ¿Y qué exitosos en qué sentido? No solamente la inflación bajó de 20% mensual al 2% mensual durante casi 9 meses, ¿no es cierto?, sino que el nivel de actividad económica rebotó, digamos, aunque muchos radicales no nos creían, le decimos, está subiendo muy fuerte, y en el cuarto trimestre del año el nivel de actividad económica superó todos los niveles previos y siguió creciendo un tiempo más. Entonces fue muy reactivante, ¿no? De vuelta aparece un programa de estabilización reactivante que combina un congelamiento, en este caso de precios y salarios, de vuelta política de ingresos, junto con una política fiscal y monetaria un poco menos consistente con ese programa. Y por último tienen la convertibilidad, que lo que hace es algo de política fiscal, sí, hace de política fiscal, y pone un límite al aumento de precios básicamente porque abre muy fuerte la economía, digamos, ¿no? El acuerdo de precios es, te abro la economía y acá le ponemos un techo a los precios. Un techo a los precios y muchos carteles de cerrado a algunas empresas, pero digamos, eso facilitó la reducción de la inflación. Y digo, con las consecuencias que hubo a posteriori. Yo no voy a hablar de cómo terminaron todos estos programas, pero como dije antes, en algún momento terminaron mal por distintos motivos. Pero en todo caso, una característica que tuvieron para un éxito, aún menos por un periodo de tiempo, fue una combinación, insisto, de política de ingresos, política fiscal y política monetaria. O sea, una cosa más ortodoxa y una cosa más heterodoxa. A veces con acuerdo con los actores, a veces con imposición a los actores. Bueno, o sea, lo que intentó este gobierno al comienzo es que esa coordinación fuera una coordinación básicamente del Banco Central. Banco Central que no fijó las metas, pero la idea es, yo pongo las metas de inflación, digamos, esas metas de inflación deberían coordinar expectativas. Nos olvidamos que estamos en la Argentina y pensamos que estábamos en la Reserva Federal, digamos, donde sí, cuando el Banco Central pone unas metas de inflación, absolutamente eso pega sobre expectativas, digamos, ¿no? En nuestro país es un poco más complicado. Necesitamos más tiempo para que el Banco Central gane reputación y sea creíble y sea un mecanismo que genere expectativas de alguna manera similares en los distintos actores. Y el otro problema que tuvimos es el de los precios relativos, ¿no? Yo escribí una vez un artículo que salió ahí en papeles, no sé, por Anda Jesús, que se llamaba Herencias o Hipotecas, ¿no? Y que hablaba de qué herencia había recibido cada gobierno, de los gobiernos constitucionales, y decía básicamente, bueno, este gobierno de Macri recibió una herencia muy complicada, un atraso fuerte del tipo de cambio y un atraso fenomenal de las tarifas públicas. ¿Qué significa recibir atraso de eso? Que uno tiene que hacer cosas desagradables, ¿no? Hay que aumentar el tipo de cambio, que tiene un impacto sobre el salario real, y hay que aumentar las tarifas, que como decía Marina, tienen algún impacto sobre el salario real. Antes positivo cuando no los aumentaba y ahora negativo, ¿no? Entonces las herencias que los gobiernos reciben son a veces muy complicadas en términos de cómo hacer política económica a partir de ahí. Porque, ahora la pregunta es, ¿cómo voy a estabilizar yo si tengo que aumentar los salarios, si tengo que aumentar el tipo de cambio? Lo que hizo mal, creo, el gobierno es empezar a poner metas de inflación a fin del año, del 2000,
de 2016, cuando la tasa de inflación era muy elevada y cuando íbamos a seguir aumentando las tarifas y el tipo de cambio, ¿no es cierto? O íbamos a tratar de mantener el tipo de cambio. Entonces, lo que tuvimos de ahí en más es un Banco Central muy ambicioso en términos de meta de inflación, no consistente con la política fiscal y no consistente con el ajuste de precios relativos, ¿no? Bueno, debo decir que perdón, Lucas, no, esta no fue una frase. Me están dando con todo. Esta. Ya ni duele. Esta no fue una frase tuya, pero el presidente del Banco Central dijo que el aumento de las tarifas no era inflacionario, porque cuando aumentaban las tarifas automáticamente eso significaba que bajaban otros precios, digamos, ¿no? Entonces, claro, hubo un mal diagnóstico, yo creo, y se creyó que era más fácil con la política del Banco Central reducir la inflación, aún en un contexto donde uno cambia precios relativos, que la verdad que es muy difícil. Por eso cuando uno mira el plan austral, nosotros ajustamos los precios antes. Por eso Perón en el 52 hizo todo el ajuste fiscal y monetario y de precios relativos favoreciendo al sector agropecuario antes de empezar el programa antiinflacionario. Porque si uno no corrige los precios relativos antes, tiene que hacerlo en mitad del programa. Y corregir precios relativos cuando uno está tratando de estabilizar es una tarea casi imposible, ¿no? Bueno, y ahora hemos vuelto de alguna manera al comienzo, y ahora vuelvo un poco a la coyuntura, hemos vuelto al comienzo. Tenemos un ministro de Economía con más poder que antes, tenemos un Banco Central con, pareciera, el mismo poder que tenía al comienzo, Lucas nos dirá. Pero ¿qué significa esto? Que tenemos un ministro de Economía con más poder que antes, pero relativo, ¿no? Cuando va y le dice al ministro de Agricultura habría que reducir el ritmo de disminución de la soja, él va a ver al presidente y termina haciendo una declaración de que eso es una ridiculez, digamos, ¿no? O sea, ahí hay un problema de cómo manejar la política económica cuando hay ministros con poder, demasiados ministros con poder que defienden intereses sectoriales, de alguna manera. Y lo mismo que pasa ahí, pasa en la energía, ¿no es cierto? Tenemos un acuerdo que sí va a aumentar, es muy potente para aumentar la producción, etcétera, etcétera, pone un precio para el gas de $6, nunca que es el BTU, ¿cómo es? El millón de BTU, 6, y que claro, vamos por 4.70, ¿no? Y entonces nos falta todavía un montón, y aparte hay que agregar lo que dice Marín, aparte indexamos el precio del gas y del combustible al tipo de cambio a los precios internacionales. Entonces hay que aumentar 25 más lo que viene, que parece una tarea imposible. Y en ese contexto a mí me parece que, hablando de estabilización y hablando de la cooperación de los distintos actores, que un programa de reducción de la inflación debería requerir el esfuerzo de todos, de alguna manera. Y cuando digo de todos, estoy hablando del sector agropecuario, del sector industrial, del sector de la energía, y desde ya va a exigir un esfuerzo también de los trabajadores. Pero la única manera que ese programa, yo creo, sea sustentable desde el punto de vista económico y político, es si ese esfuerzo es compartido, ¿no? En la medida que ese esfuerzo no sea compartido y no podamos hacer nada con el sector agropecuario, porque ya le dijimos, no podemos hacer nada con el sector de la minería, pues ya se lo dijimos, no podemos hacer nada con el otro sector, pues ya se lo dijimos, y tenemos un problema, ¿no? Un problema político que creo que va a ser difícil de controlar. Bueno, gracias.